Ok, estamos listos ya. Está todo listo para que le entreguemos este episodio de hoy. Para mí, importantísimo, porque a lo largo de todo este proceso que hemos ido integrando esta comunicación con el equipo de LPM Radio, de Media LPM Group, Steve, Megan, Helbert, gracias por el apoyo, por la oportunidad de presentar este contenido Golden Radio ahora. Agradecer también a todos los que están entrando a nuestro canal de YouTube a ver las entrevistas que realizamos en República Dominicana. Todo un éxito lo que sucedió con el Joe Martínez. Qué buenos tiempos. El feedback que he recibido es muy positivo. Gracias. Ya acabamos de subir también la entrevista con Mr. J. Como es Mr. J, bien controversial, y fue un viaje al pasado y a explorar todo este género urbano incomprendido, como siempre pasa con los movimientos que vienen a romper esquemas. Pero ahora vamos a saltar de todo este proceso de creación de un movimiento al conocimiento de la creación de una propuesta que ahora estamos mirándola en redes sociales, pero tiene años creándose para ser concebida. Y de la mano de un profesional de la talla de una persona que tiene una experiencia muy amplia en los medios de comunicación, pero también en el magisterio. De allí se forma este proyecto de quien es mi mentor y me dio la oportunidad de poder hacer cosas maravillosas en República Dominicana, y que una parte de mí tiene una hechura y una línea en mi carrera profesional. Joel Reyes Colón está con nosotros y presenta el podcast de Ser Mejor Radio. Joel, gracias por aceptar la invitación y hablarnos de este interesante podcast de Ser Mejor Radio. Hola, Joel. Hola Igor, querido, placer oírte, me hace sentir muy bien, Dios te bendiga, muchas gracias Igor por tu apoyo para precisamente hablar sobre el podcast de Ser Mejor Radio, que es un podcast básicamente enfocado en estar bien, en enseñar, en imaginar, en retornar a esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de escuchar y de a través de la escucha del sonido poder imaginar cosas, como si fuera a leer un libro, pero en este caso con sonidos. Gracias, Igor. Muchas gracias. Joel, hablemos cuándo empezó el proyecto, ya que los episodios que llevas, quiénes han estado allí, aquí un poco de la producción de todo esto, porque tienes un trabajo sonoro. Estamos en la etapa ahora mismo del audio, no estamos trabajando nada visual, pero todo esto conlleva una recopilación de datos y los que han estado allí. ¿Cómo se arma Ser Mejor Radio Podcast? Bueno, lo primero, cada capítulo si tenemos el honor de quien está viendo esto, pues que lo escuche, es importante que sepa que cada capítulo promedio dura hacerlo 2 semanas. Ojalá que con el tiempo pues lo podamos hacer más rápido, pero la intención es hacer un trabajo con detalles, con, con giros, hay un guión, localizar a los entrevistados, hay toda para realmente decir, una producción enfocada en presentar un producto lo mejor posible, con algunas limitaciones, pero en general con el deseo de que el estándar sea de nivel A, de nivel 1. Y bueno, pues en ese trayecto pues he tenido el apoyo de gente como Luis Heredia, que fue el primer entrevistado, un pintor dominicano eh, que está alcanzando mucha atención a través de la propuesta artística de él. Lidia Ariza, una actriz que todos conocemos. Iván Gatón, un experto en la geopolítica. Carlos Sánchez, Nerea Castillo, el capítulo de fin de año, el del final de temporada, ahí tuve el honor, realmente un honor, la participación de Reinaldo Infante, de Jessica del Valle, de Karina Ciprián, de J.M. Hidalgo, de Luis del Valle, de Henry Brito, de Yadira Pimentel, que me acompañaron para leer unos poemas seleccionados precisamente hablando sobre el inicio y el final.
Y bueno, ahí vamos, ahí vamos. Yo la verdad que estoy como si tuviera como si fuera recién parido, ¿no? Que tengo ese bebé y que uno lo chequee, lo atiende y ese entusiasmo, pues precisamente uno quiere transmitírselo a quien nos, vuelvo, si reitero, nos da el honor de escuchar este podcast. Entonces, la intención, digamos, es hacer un producto que mantenga la esencia de eso, como decía ahorita, que es detenerse y poner atención y escuchar. Porque, como tú sabes, Igor, estamos en una época en la que todo está pasando aparentemente muy rápido, pero lo que básicamente pudiera estar ocurriendo es que el nivel de atención de las personas se está reduciendo. Y hay que tomar su momento. Así como cuando alguien descubre un audiolibro para de aquí a llegar a su trabajo, pues nutrirse. Asimismo también es el enfoque del podcast de Ser Mejor Radio, que tiene una serie de estímulos para que ponte tú en el tren, en el autobús y esto con tu audífono o en el carro, mientras llegas a tu trabajo, pues entretenerte y al mismo tiempo tener esos estímulos, esa comunicación, esos juegos que uno prepara para que cada capítulo sea lo suficientemente estimulante. Joel, el podcast de Ser Mejor Radio está siendo emitido por Spotify. ¿Cuáles son los días que están saliendo? La frecuencia en que podemos encontrarlo. Y me imagino también que a través de las redes sociales están saliendo, como ya lo hemos visto, yo soy fiel, puedo constar de que es así, de que ya podemos encontrar parte de lo que está allí. No íntegro, pero sí podemos encontrar parte de las cosas que van pasando en este podcast de Ser Mejor Radio. Bueno, aquí aprovecho y te agradezco, Igor, ese apoyo de Golden Radio con el podcast de Ser Mejor Radio. Te lo agradezco mucho porque precisamente aquí vamos de a poco. El producto creo que es bueno, que está bien hecho, pero evidentemente requiere que las personas se den cuenta que existe. Y con soportes como el que tú nos estás dando para presentar a nivel de video algo de lo que se escucha en el podcast, pues nos ayuda mucho. Entonces, el podcast se transmite o está disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en Castbox, en Amazon Podcasts y en cualquier plataforma a la que precisamente a través del link usamos como plataforma la sección que tiene Spotify para los podcasts y ellos a su vez lo distribuyen, ¿no? Es decir, que puede estar disponible en otras plataformas, pero esencialmente está en Castbox, en Amazon Podcasts, en Apple Podcasts y en Spotify. Básicamente se publica aproximadamente cada 2 semanas. Es decir, por eso digo que cada podcast toma hacer cada episodio. A veces el promedio de escucha es de 20 minutos, de 20 a 30 minutos. A veces queremos que sea ese tiempo para que sea evidentemente fácil y breve, por lo que decía hace un tiempo sobre la atención, pero también ha habido capítulos como el de la zona colonial que ahí medio nos pasamos, y también una entrevista muy buena que se le hizo a Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, en serio, vamos a decirlo, porque Carlos Sánchez, como saben, es uno de los humoristas más destacados de República Dominicana, que por cierto estuvo hace poco allá en Estados Unidos, en New York. Y bueno, esencialmente se publica cada 2 semanas y la duración promedio es de media hora. Y generalmente en el podcast siempre tenemos una persona desde una perspectiva motivacional. No me gusta mucho, no quisiera utilizar mucho la palabra motivacional porque a veces se confunde con arriba, vamos, tú puedes, que bien, que no es que está mal, pero acá y la intención es no ser un como positivismo tóxico, ¿no? Como
esa idea de tú puedes, pero sin fajarse, y entonces las cosas no son mágicas. Pero bueno, lo que quiero decir es que ahí la mayoría, si todos los entrevistados, pues precisamente hablan desde esa perspectiva humana, desde la perspectiva de echar hacia adelante, echar para adelante, de qué cosas o cómo han podido salir de situaciones difíciles que todos hemos vivido, qué significa para ellos eso que le llaman ser mejor, y bueno, ahí se juega mucho con todo eso. Yo la verdad, Igor querido, estoy muy contento, me siento que hasta ahora ya tenemos 10 capítulos, 10 episodios, pero sí puedo decirte que queda como un legado. Y es un poco así como que si ya uno estuviera llegando a un final, no creo, ojalá que no, ojalá que todavía tengamos más años de vida, pero con la trayectoria que uno ha tenido en la radio, en la comunicación, llegar a este punto, a este reto, pues es emocionante y al mismo tiempo es como dejar, aparte del reto profesional, es también dejar un legado, porque como tú muy bien dijiste ahorita, cada episodio tiende a ser atemporal, no es necesariamente como lo que está, sino lo que siempre está. Más o menos básicamente por ahí. Joel, y quiero destacar que te conecta con una de las pasiones tuyas, que sé que la retomaremos en cualquier momento, que es el magisterio. Estás dejando la manera de aprender porque invitas a la lectura, te conectas con episodios importantes de la humanidad y con personas que motivan a escudriñar dentro del mismo ser. Entonces, en la composición de este podcast, lo dijiste, me encantó, tratas de que no sea motivacional, pero lleva a la motivación. En la construcción de Ser Mejor Radio Podcast, ¿cuál es en este proceso de construcción, cuál es la parte que más te apasiona y que te quedas allí? La redacción, la construcción, la conjugación de los elementos, en la parte técnica. Eres muy bueno editando. Realmente, desde siempre que lo recuerdo en La Nota Diferente, has sido muy amante a la parte técnica. Y eso lo aprendí de ti y me fascina, me fascina. Yo también soy así. Bueno, tú lo conoces. Pero en la construcción de Ser Mejor Radio, Joel, ¿cuál es la parte que más te apasiona cuando ya todo está listo, que tú dices, esto lo pude lograr? Bueno, sí, primero para hacer una aclaración en cuanto a la motivación. Sí, lo que tengo temor es que cuando uno dice motivacional o cuando uno dice cultural, lamentablemente hay quizá una pequeña predisposición en esas dos palabras. Y lo que sí quisiera es que el que lo escuche, pues evidentemente salga motivado, salga estimulado, salga o con una sonrisa o con un pensamiento de entendimiento y la parte cultural, porque fíjate, si tú escuchas, hay un capítulo que es sobre Julio Cortázar, uno de los grandes escritores de Latinoamérica, pero decirlo a veces como que aleja a mucha gente y no. La idea es acercar natural sin ser pretencioso ni nada. Básicamente ese es un poquito el temor de esas palabras motivacional y cultural. Y de lo que más disfruto realmente es la parte que tiene que ver con las narraciones. Ahí hay un reto. Ahí primero es encontrar una historia o escribirla. De hecho, en el episodio 2 de ahora, yo escribí ese episodio, esa historia. Bueno, te decía que me acosté como a las 4 porque es que la estaba puliendo, pero tampoco estoy haciendo como una obra literaria. Sin embargo, se queda ahí, por lo que te decía del legado. Hay quizá algunos temas en la estructura, en la redacción del cuento, de la historia, pero es un reto, Igor. Es maravilloso y además grabarlo y las inflexiones y tú sabes, a veces como que uno dice, uno escribe algo, pero interpretarlo es otra cosa y bueno, ahí pues es todo un mundo y te confieso que ha habido en estos 10 episodios, en los 11, ha habido narraciones en las que escucharlas nuevamente digo, uy, pude haber, debí, debí decir esto de esta forma, pero si me quedo ahí, entonces no hago nada. Tú sabes, es como que por eso te felicito, Igor. Siempre te lo he dicho, que tienes un drive de hacer
de que no necesariamente te quedas con el yo quiero tal cosa, sino que te pones a trabajar y te organizas bien y tienes esa energía para hacer. Y eso es precisamente también parte de de las cosas que me gusta en cuanto a la narración. Si me quedo con un nivel de exigencia de cosas que me gustaría que salieran, pero que no salen, entonces no hago nada. Y ahí es donde está ese reto. Hay historias muy chulas, muy como que te las puedes imaginar realmente. Hay otras que pienso, uy, pude haber entonado de esta forma, yo tengo el apoyo, que lo quiero decir, de mi esposa, Marcela Márquez, que no es locutora, sin embargo me está apoyando en la contraparte de voz femenina, y en ese trayecto en el que ella está aprendiendo conmigo temas de inflexión y eso, pues hay algunas cosas que todavía pueden estar más pulidas y lo estamos logrando y estamos también aprendiendo. Entonces ahí todo eso, en ese exacto de la narración, pues se vuelve un reto. Ya lo otro también es chulo, escribir. Tú que también estás desarrollando contenido, sabes el reto que es responder la pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer en este episodio? ¿Sabes? ¿Qué digo? ¿Qué contenido trabajo? ¿A quién entrevisto? ¿Cómo localizo a esa persona? ¿Qué le pregunto que sea interesante para el que sigue Golden Radio? Y así, es un reto. En overall, lo que más me gusta y lo que más me estresa, por cierto, aquí es como ese punto de sentirse un poco estresado, ¿no? O estresado, pero al mismo tiempo disfrutar. Y en ese trayecto, pues uno, como te dije ahorita, se siente que está eh, continuando ese trabajo profesional, esa intención esa aptitud que uno tiene como comunicador, porque eso lo tenemos, Igor. Nosotros estamos de una u otra forma, y ya el tiempo lo confirma, estamos dispuestos a comunicar y a hablar. Yo que soy tímido, aunque no lo crean muchas personas, yo soy una persona bastante tímida, pero cuando uno siente que puede decir algo o que tiene algo que decir, decirlo y buscar la forma de que llegue adecuadamente a las personas, pues se convierte en un reto y una emoción. Y sé que para ti también. Joel, hay una parte que me envolvió y me envuelve del podcast. Tenemos tiempo ya escuchándolo. Yo cuando estoy trabajando, te dije, te comenté que cuando voy en el trabajo, manejando, cuando me toca ir interestatal, que si voy de Pensilvania hasta Nueva York o Connecticut, escucho uno o dos, vuelvo y lo reescucho porque es como una película. Puedes que tal vez viste uno, pero vuelve y te quedas y le prestas atención en un episodio. Y me encantó el episodio donde participó Máximo Martínez a propósito de cómo fue que él hizo la canción. Y me encantó la manera del enfoque y la transición. Y eso es algo importante cuando yo veo que existe un balance de buscar los elementos que sean atractivos para conformar este podcast. Háblame de esa experiencia de incluir y pasar de una manera magistral de la creación del libro, de la historia, del año en que fue que se hizo este libro magnífico y cómo conectaste con Máximo para que él mismo contara cómo creó la canción que todos conocemos de lo que fue su emblemática banda Tabutec. Bueno, ahí está, como dijimos ahorita, el reto. Hay muchas historias, todo de hecho está interconectado. Y en cuanto a la música, muchas canciones, y como un paréntesis, Igor, el rock dominicano de los años 90, los que hicieron en esa década mucha música es muy de nivel, está muy inspirado en bandas como Soda Stereo, Cerati, que tenía mucha base literaria, ¿no? Se dejaba nutrir
de gente como Edgar Allan Poe y todo eso, y también eso acá en nuestra querida isla, en nuestro país, República Dominicana, pequeño, también muchos de los muchachos en esa época de 18, 21 y algo, tenían esa base literaria. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Coral Negro, hay una canción que se llama El Silencio de Miles, que Tony Adrover, recuerdo en una de esas entrevistas, dijo que él se inspiró en La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, en el libro de él. Y entonces ahí tú tienes un enlace, una conexión que te permite dar una idea del tema del libro de Milán Kundera con la canción y con el artista y con todo lo que tú puedes presentar en 5 minutos o 6 minutos, porque precisamente como decía ahorita, la idea no es como que parezca algo, qué sé yo, académico, sino que tú puedas paso a paso disfrutar y llevarte como un pequeño cuento del libro de Milán Kundera, lo que pudiera implicar, y de esta canción, El Silencio de Miles, de Tony Adrover, del grupo Coral Negro, que es una de las bandas también como de más carácter que hubo en esa época. Hay muchas muy buenas, hay gente como Bordas, José Bordas, ¿sabes? El de Etiqueta Negra, Coral Negro y esto. Por ejemplo, hace unos días, hace un tiempo lo contacté porque es parte de los contenidos que uno va a preparar y él me habló que él escribió una canción inspirado en una obra de teatro que se llama Esperando a Godot, de un escritor francés, ahora no recuerdo, y es interesante. Y aquí el reto es cómo tú mezclar de una forma fácil esos mundos musicales, o por ejemplo cuando Edwin Sánchez, de Séptimo Invitado, habló sobre una canción que él llama Asteroide 612, ahora no recuerdo, que está inspirado en el Principito. Y la verdad que es una buena forma de conectar esos dos mundos artísticos. Acá hay un detalle, querido Igor. También, como es un podcast, como se emite en Spotify, eso, hay que tener la previa de cómo tener la autorización para poder transmitir esas canciones, para que no haya problemas con el tema de uso de música sin autorización y eso. Todas las canciones pues están autorizadas a emitirse a través de la plataforma. Y te lo digo porque el reto acá también es cómo seguir escudriñando, pero también con la idea de poder transmitir algo que no le genere problemas al podcast en un futuro, porque las casas disqueras y todo eso son muy celosas y hay que evitar. Toda la música que se transmite, que se utiliza y está con sus derechos. Hay un sitio que, bueno, que sirva la publicidad, ¿no, Igor? Aprovechando que se llama Storyblocks, que la verdad es una maravilla tener esa gran librería de efectos, de temas y esto. Uno tiene que pagar un fee, la licencia cada cierto tiempo, pero no es tan cara, y la verdad que todo eso es maravilloso. Es como cuando tú tienes muchos colores y pintas, tú sabes. Y perdóname, creo que me fui más allá, no sé si respondí 100% tu pregunta, pero la conexión que se hace entre libros, entre canciones, entre historias, está básicamente con la intención de llevarte paralelo a dos expresiones artísticas que siempre de una otra forma se van a contactar, porque las historias, las emociones, la visualización, el, el tener, el poder visualizar con tu imaginación y la música es una combinación excelente. Hay escenas que cuando tú la musicalizas cambia completamente la escena si no tiene música, tú sabes. Entonces ahí también medio jugar con eso. La parte que quiero colocarla para compartirla con la audiencia de Golden Radio es que para nosotros que conocemos la evolución del rock en español de República Dominicana, Tabutec fue una banda igual que las demás y esa canción Instintos marca una historia del pop y todo lo que pasó con esa banda. Y lo que quiero saber para compartirlo con la audiencia de Golden Radio es, Joel, el momento que llega a tu mente conectar esto.
cómo llega, qué pasa, qué te llevó, porque aunque pudiera pasar desapercibido, existe mucha gente que cuando descubra este podcast y empiece a compartirlo como ya lo han hecho, pero que continúe, Ojalá, seguirá llenando de ojalá. nostalgia a todo aquel que se recuerda de esa época. Sí, bueno, a ver, la nostalgia está muy bien, la coyuntura es lo que uno sabe, tú sabes, y también, como te dije ahorita, tener la autorización para eso. Por ejemplo, hay una canción que se llama La Pared de Nelson García, que fue líder de la banda Pockets. Nelson solo se conoce en el mercado local. Nelson García, la banda Pockets, en un pequeño grupo, y lo digo pequeño con todo respeto, que no es a finales de los 90, principios de la década del siglo XXI, pues eran muy puntuales, tú sabes. Sin embargo, hay una riqueza en muchas de las composiciones que hacen porque se detenían a pensar, y la canción La Pared, que habla sobre soberbia, que habla sobre cuando uno se cree el rey del mundo y esto, uno la conectó con historias como la del rey Nabucodonosor II, que tú sabes que en la Biblia, pues, él se creyó el rey del mundo. Y la soberbia, el creerse mejor, eso que llamamos Dios, pues le hizo ver, no, un momentico. Igualmente pasó con gente, con todo el respeto, como Steve Jobs, que en algún momento, pues, mal interpretados muchas veces, pero también tenía un temperamento y una actitud tan fuerte que chocaba con la gente. Es decir, que uno va conectando. Acá, Igor, es la maravilla de la creatividad, la maravilla de conectar, la posibilidad que tienen todas las ideas que pueden, que cuando tienes libertad, tú puedes desarrollar las cosas que tú puedas hacer. Tú sabes, acá cómo llegar a ese momento es precisamente llegar a través de la creatividad y de la conexión de ideas. Por ejemplo, Igor, en el episodio 2 de la segunda temporada, eh, digamos que estamos un poquito experimentando. Yo no sé si se ha hecho en otra ocasión, pero ahora en este episodio nosotros vamos a describirle en una de las secciones al oyente un cuadro. En este caso, la chica de la chica de la perla, de un pintor neerlandés. Y el reto acá es que tú, mientras vas en tu carro, tú puedas visualizar con tu imaginación ese cuadro para que terminaste el podcast, tú lo busques y lo cheques y puedas comparar. Pero acá es estimular. Y me parece que esa idea es interesante porque es como un juego en el que tú, como cuando, por ejemplo, ya ahora ya no es tan usual, pero antes tú recordarás que en la radio los locutores teníamos la ventaja que no nos veían. Y entonces muchos oyentes pensaban que ese señor debe ser, o esa chica debe ser rubia, ojos verdes, porque hay voces que son, la verdad, muy elegantes, pero cuando llegaban a la cabina encontraban a otra persona que no era tal como ellos pensaban. Y voy a hablar por mi experiencia, porque a mí pensaban que yo era un dandy. Y yo para que no se confundieran esas oyentes que llamaban, decían, mira, yo me parezco a un mono. Y con todo cariño por los monos, pero para que no vayas a pensar que vas a encontrarte. Y llegaban, me veían y como que el susto era menor. Lo que quiero decir es que la voz, los sonidos, todo eso te ayuda a generarte, a crearte un mundo. Es como cuando lees un libro y ya tienes una idea de cómo son los personajes y después ves la película y tú dices, bueno, en mi mundo cuando yo leí este libro el personaje no era así, pero está bien, lo aceptas. Joel, ¿Sabes? Joel, En resumen, sí, dime. No, en resumen acá es cómo conectar, cómo ser creativo, cómo aprovechar lo que tenemos y cómo también saber de qué trata cada cosa y cómo puedes hacer la forma, el storytelling, como diría un amigo publicista que se llama Alf, que me dijo, bueno, una de las cosas que yo aprecio del podcast
es esa capacidad de contar historias y ojalá que sí, yo no pueda seguir desarrollando eso. Nereida, ¿me escuchas? Hello, Nere. Sí, ¿me oyes? Sí, yo te escucho ahora. ¿Y tú escuchaste a Joel Hola, hablando, Nere, Nereida? querida. Lo oía, pero lejos. Lejos, ¿cierto? Porque parece que no hay Sí. retorno. Yo creo que voy a tener que hacerlo por speaker. Recuerda que ahora en esta época de la comunicación, todo es válido, Nere. Eso era antes que nosotros teníamos que obligatoriamente usar todas las herramientas, pero ahora existe el teléfono y lo importante, Nere, es que tengo a Joel hablando del podcast de Ser Mejor Radio. Y yo Sí, quería, claro. y yo quería que tú lo saludaras primero y que nos contaras esa experiencia en un minuto de ser parte de la construcción de Ser Mejor Radio. Claro, ¿y tú prefieres que te grabe una nota de voz y te la envíe? No, ahora mismo porque estamos grabando ahora ya. Nere, estamos en vivo, Nere. Estamos en vivo. Ah, en vivo, ok. Adelante, Nereida. Bueno, pues lo primero es, yo siempre recomiendo, me he visto en los últimos días en reuniones navideñas recomendando ese podcast primero que el mío, porque es un podcast que, como su nombre lo dice, Ser Mejor Radio, invita a la reflexión, al bienestar, a ser mejores, a buscar buena lectura. De hecho, como estamos últimamente bombardeados con una democracia maravillosa del contenido, pero que también hay que saber filtrar porque hay de todo. Yo siempre invito a la gente a que sepa que en el mundo, aparte de una bebida mala, también hay champán y que elijan siempre, busquen lo mejor. Y yo creo que esa es la mejor explicación que puedo dar de lo que es Ser Mejor Radio. Con respecto a ese podcast también hecho, también pensado, también elegida en la temática y al mismo tiempo con una edición, señores, que a mí me da envidia podcastera cada vez que lo escucho. Una edición muy, muy bien hecho. El haber sido elegida, pues yo sé que Joel lo hace porque yo soy su amiga y me quiere mucho, pero realmente es un podcast excelente que debe ser escuchado, como él mismo muchas veces nos dice. Cuando estamos en medio de un tapón, es la mejor manera de uno subir 3 escalones del ser y del bienestar escuchando algo exquisito. Eso para mí es Ser Mejor Radio. Nereida, gracias. Domingo es para descansar, pero en este momento de la comunicación digital, agradecer la oportunidad de poder llevar esto y que tú participes en construir esta idea. Igor, yo solo te puedo dar las gracias por pensar en mí y déjame darte una noticia. Dentro de un ratito yo voy a estar grabando unos boletines. Tú sabes que en la prensa no hay días libres y hay que grabar algo que sale mañana a las 6 de la mañana. Así que yo encantadísima. Y de Joel solo te puedo decir que aparte de esa voz excepcional, maravillosa, él forma parte, es un elemento que formó parte de la radio, del switch de un momento histórico de la radio espectacular que hubo en la radio rock en República Dominicana, y ha sido mi mentor y mi amigo todos estos años y lo quiero mucho. Aprovecha antes que te vayas, invita a toda tu gente a que ahora a través de Golden Radio se conecten a tu podcast. Pero claro, regresamos la semana que viene ya con una nueva temporada, se llama Mucha Casa Radio, está diseñado para amas y amos de casa, para que conozcan todos los enseres del hogar, cómo los técnicos nos ven a nosotros, que somos unos analfabetos electrónicos, y cómo podemos aprender a cuidar lo que tenemos, pero también al mismo tiempo, desde una forma holística, a llevarnos mucho mejor, a hacer mejores dinámicas con los que vivimos y usamos todos los elementos de la casa. Así que por eso se llama Mucha Casa. Bueno, un abrazo, Nere, te quiero mucho y gracias por tomar la llamada. Vete a grabar tus boletines y ya Joel te manda un saludo ahora por el podcast. Igual para ti, para Joel y para las familias de ambos. Un beso grande. Bye Cuídense. bye. Joel, qué chulo. Mira, me encantó. Ay, caramba. Y me hace sentir muy feliz que tengamos esta conexión. Cuéntame, Joel. Ay, me siento muy, muy bendecido. Me conmueve. A Nere yo la quiero mucho, mucho, mucho. La quiero tanto que me quillo con ella, igual como me quillo contigo y como amigos, porque cuando uno, por cosas, uno como que, Nere, escúchame, mira aquí esto, pero es como que alguien que siempre ha estado de otra forma presente, y le agradezco mucho lo que ella dice, me hace sentir muy bien, me da como seguridad. Porque sí te quiero decir, Igor, que en esta fase en la que uno está profesionalmente,
después de ya un tiempo haciendo radio, trabajando, yo salí de la radio hace como 2 años, de la radio como lo que venía haciendo, aunque uno sigue trabajando como comunicador, como locutor. Te puedo decir que en ese interregno, en ese punto, pues uno revisa qué ha hecho y qué viene después, y uno también se pone vulnerable, ¿no? De hecho, el podcast es como una forma de exponerse y de no acomodarse y de no quedarse uno como, sí, uno hizo bien aquello, lo otro, y como no continuar. Entonces, en ese proceso de vulnerabilidad, tener gente como Nere que te dan un abrazo y un soporte, gente como tú, Igor querido, y como tantos otros que bueno, que hacen que uno diga, no, sí, perfecto, vamos a seguir haciendo esto, aquello, como que uno sigue reencontrándose con esas cosas que a uno le gusta hacer, como por ejemplo lo que estás haciendo ahora, que es parte de tu esencia. Estás en comunicación, estás entrevistando, estás generando. He visto los, ¿cómo es que le llaman a esto en YouTube cuando se pone como la imagen chiquita? Los reels. Para motivar a... Sí, los reels, los cortes, sí, los no, videos promocionales. Como la portada de un video. Sí. Que sé que eso mínimo te toma 15, miniatura, 20 minutos. Joel, la miniatura, sí, wow, son trabajo. Algo. Y todo eso, cuando uno va aprendiendo, porque nosotros estamos aprendiendo, estamos en ese proceso, y eso es lo bueno, que no nos estancamos. Uno se da cuenta, uy, sí, mira qué bien, es decir, él hizo eso y tomó su tiempo, no está haciendo la cosa a lo loco, que es precisamente también cuando Nere habla de edición. Ella como profesional sabe que todos los elementos, por ejemplo, que están en el podcast de Ser Mejor Radio y en el podcast visual, en su canal de Mucha Casa, uno sabe que eso toma tiempo, que eso no fue que vamos a hacerlo ya. Esto que estamos haciendo tú y yo, toma su tiempo, ¿sabes? Y apreciar eso, que alguien que te quiere lo aprecie y te lo diga, pues es como reconfirmar y uno sentir ese espaldarazo, como le dicen, ese apoyo, ese cariño, ese amor. Y igual, yo quiero mucho, Dios bendiga a Nere, siempre le dé mucha salud y que sigamos disfrutando mucho de su capacidad de comunicar y de presentar cosas buenas para las personas que le siguen, y para estos que ojalá puedan ver Mucha Casa, ojalá puedan seguir viendo Golden Radio, ojalá sigan el podcast de Ser Mejor Radio y otros productos que están disponibles, que quizás no estén con tanta exposición como otros productos, que no voy a decir que son malos o buenos, porque al fin y al cabo esa no es la idea, pero sí que de repente pudiéramos tener un espacio ahí también compitiendo con otros materiales. Por ejemplo, hay un podcast muy bueno que se llama Tertulia Dura con Nahib Yaryura, ¿no? Creo, que me encanta. Y sus entrevistas duran 2 y 3 horas, déjame decirte, ¿eh? Es decir pero es tan interesante lo que hace. Y uno lo aprecia. Aquí va, lo que quiero resaltar es eso, todo ese contenido bueno que sea apreciado. Joel, esta transición de la radio convencional ahora a crear este contenido atemporal no es nuevo para ti, porque el que trabaja producción de radio, prepara especiales y todo, logra de que cuando lo escuches te conectes con las emociones y te conectes con el mensaje que quieres proyectar. ¿Cómo ha sido para ti esta etapa y qué tan complacido te sientes de poder crear todos estos episodios, estos podcasts que logren permanecer eternos en el tiempo? Bueno, uno está en su caminar profesional. Lo de adaptarse es inevitable. Acá quiero, a mis 57 años, puntualizar algo
que no es como lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora. Sí, tiene que ver con eso, pero al mismo tiempo no es como entré en una plataforma. Recuerdo a alguien que quiero mucho que me habló podcast nativos y podcast y de la gente que viene de otras plataformas y ahora hace podcasts digitales, como si fueran, como si hubiera una gran diferencia. Una gran diferencia sí hay cuando es visual y cuando es auditivo. Ahí sí hay lenguajes diferentes, pero también la intención de comunicación es la misma en cualquier momento, así como la fue, por ejemplo, para Shakespeare, vamos a hablar de 1600 y algo, como para no sé, Melvin, no recuerdo ahora su apellido, que escribió un libro que está en el podcast que se llama Los Cuatro Cometas, que es de ciencia ficción ambientada en la época de los taínos, el lince de los arawaks, pero los taínos, ¿no? Como los conocemos. Pero es lo mismo en el sentido de la intención de generar una historia, de crear, de comunicar, de buscar elementos que sean atractivos, que generen emociones, movimiento y eso. Lo que quiero decirte es que al fin y al cabo, lo de adaptarse es porque es inevitable, ya sea AM, FM, podcast, digital, redes sociales, televisión, cualquier lenguaje o cualquier medio de comunicación. La intención sigue siendo puntualmente tú como comunicador y como persona que tiene retos y cómo tú poder llevar un mensaje a través de un canal que tiene sus particularidades. Pero quiero quedarme en ese punto de que sí, que hay que adaptarse, que hay que evolucionar, pero no como si fuera un tema ya de lo que hay o lo que no hay. Al fin y al cabo, y eso sí ha ido cambiando, eso sí te puedo decir que ha ido cambiando, en cuanto a la música, por ejemplo, que ahora ya tú puedes, igualmente la comunicación es la que hacemos, hay muchas cosas con la intervención de la inteligencia artificial, donde ya máquinas están haciendo música, por ejemplo, y que están, entre comillas, compitiendo con seres humanos. Acá también es como el receptor, el que consume una canción de Taylor Swift, para decir un caso, que ya está acostumbrada al feeling, a ese toque humano, pero que también después encuentra otra canción que la hizo una máquina y cómo esa máquina sabe qué le va a motivar a ella. Entonces se vuelve un reto. Y aquí reitero, el reto es cómo el ser humano sigue haciendo música que sea apreciada por otro ser humano. Es toda una conversación, Igor, que yo creo que si nos podemos hablar, pues vamos a durar mucho, pero ahí la dejo precisamente para y que tengas... lo mejor que te queda, esa conversación queda porque hay mucha gente que le encanta escuchar este tipo de temas y sé que participar esporádicamente cuando tengas tiempo en Golden Radio una vez o cuando puedas será de mucha gratitud para todos aquellos que siguen este contenido de Golden Radio, porque tener contacto con una persona como tú que tiene mucho acervo cultural y toda una historia, es importante que participe en este tipo de contenido. Joel, muchas gracias. Tenemos suficiente para compartir acerca del podcast de Ser Mejor Radio. Agradecerte la oportunidad y compartir contigo y seguir caminando para que todos continuemos disfrutando de esta entrega de Ser Mejor Radio Podcast. Igor, querido, te quiero mucho. Dios te bendiga. Muchas gracias, Igor. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, me empujas, me motivas. Yo sé que también ahí está el cariño tuyo, y lo que más me sale es devolverte con agradecimiento. Cuenta conmigo, por favor, siempre. Ponme ahí entre esas certezas que tú puedas tener en la vida, que la compañía siempre va a estar. Y bueno, eso, invitar a quien está viendo acá el Golden Radio, pues que busque por ahí en Spotify el podcast de Ser Mejor Radio, que está hecho sobre todo
que suena cliché, pero está hecho con mucho amor, con mucha intención y que está hecho por una persona que se vio, que está en un reto. Y como es un reto, pues evidentemente es como déjame ver qué tal esta persona, en este caso Joel Reyes Colón, asume ese reto para transmitir algo y también para seguir aprendiendo. Y entonces ahí ya creo que es una buena motivación, aparte de ya del contenido en per se. Ahí en ese podcast, por ejemplo, hay una entrevista muy interesante a Iván Gatón, como decía, un experto en geopolítica, pero también, por ejemplo, él dice qué cosas debería saber el dominicano. Y eso es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué cosas debería saber tú o el amigo dominicano que está viendo esto en Golden Radio, pero quizá el amigo puertorriqueño que también está viendo este Golden Radio pudiera decir, ok, quizá también tenga que ver conmigo, como lo es. Pero bueno, lo que quiero, por ejemplo, el caso de Nereida habla de muchas de las cosas que nos pasa a todos nos pasa, Igor, que tenemos bajas, cómo también podemos de esas bajas aprender y superar y echar para adelante. Y eso también es bueno. O como por ejemplo el caso de un locutor maravilloso que se llama Julio García. Él fue una de las voces del servicio latinoamericano de la BBC, que lo conocí porque Dios hace como conexiones. Y como este admirado locutor mío, si uno de mis, así como don Teo Veras, don Pedro Pérez Vargas, así mismo es J.M. Hidalgo, así mismo es Julio García, como este locutor, que actualmente ya está más en el área de músico, habla de muchas de las cosas que él vivió en ser una de las voces privilegiadas, escucha Igor, privilegiadas en el servicio latinoamericano de la BBC, que siempre ha tenido, aunque en los últimos años, como que con el tema que hubo con Trump, no sé si te recuerdas que medio manipularon, pero eso no fue necesariamente la radio. El tema que quiero decir es que la BBC siempre se ha caracterizado por ser un medio con mucha carácter, tú sabes. Sí, y bueno, un referente. Este señor, Julio García, también habla sobre eso y de las cosas que él vivió. Sé que ya el tiempo está... ya casi no hay, pero nada, lo que quiero decir es gracias, Igor, gracias al que está viendo este Golden Radio, y bueno, acá a las órdenes. Un abrazo, Joel. Un abrazo. Golden Experience, conducción profesional con presencia y elegancia. Paquetes para bodas, Sweet 16 y 15 años. Escríbenos y reserva tu fecha hoy. Todos los paquetes pueden ser personalizados según tus necesidades y estilo del evento. Golden Experience, conducción profesional con presencia y elegancia.